tardes, bienvenidos a la presentación del libro de Javier Meloni, Hacia un tiempo de síntesis, y el libro de Amador Vega, Tres poetas del exceso, la hermenéutica imposible en Eckhart, Silesius y Celan. Con este acto presentamos no solamente estos dos libros que he mencionado, sino también la colección Fragmentos, colección que tiene por objetivo aunar textos no religiosos sobre religiones. Con esta expresión queremos referirnos a aquellos textos que tienen la religión por tema, por asunto, por inspiración, pero que no pretenden específicamente alimentar ninguna experiencia creyente, que no se dirigen únicamente a personas de la misma tradición religiosa que el autor, sino libros que se dirigen a todo el mundo. Me gustaría comenzar por el título, me gustaría comenzar hablando de este concepto elegido por Javier Meloni para dar título a su libro, no solo darle título, sino orientar todo este libro. Síntesis, porque él dice, síntesis no es lo mismo que mezcla. La mezcla es un subproducto tóxico de elementos heterogéneos que se precipitan en un conglomerado menor. Dice, cuando se habla de sincretismo se teme que esa fecundación se produzca a costa de diluir los elementos originarios, de manera que al final no es ni una cosa ni otra, perdiendo así la coherencia interna de cada tradición. Bueno, este es el núcleo, me parece a mí, de este libro que, como acaban de oír ustedes, plantea la síntesis como aquella unión en donde no tiene lugar ningún tipo de pérdida de la identidad originaria. No piensen ustedes que estamos ante un diagnóstico frío de lo que podría ser la situación actual de la religión en nuestro mundo, para nada. En el libro de Javier Meloni hay una apuesta clara, y esa es, a mi modo de ver, la de guiar y conducir al lector. Tiene una finalidad muy práctica y en ese sentido me parece que junto a un plano que está ahí, y es claro que es el plano del estudio, de la reflexión a través de la bibliografía, de autores, de lo más diverso, de lo más lejano, de todas las tradiciones, etc. Junto a eso está esa propia reflexión de Javier Meloni que le lleva a pensar cómo eso tiene que influir en nuestras vidas. En este sentido, Lesemeister, Lebemeister, es decir, que aquí no estamos ante solo el maestro de lectura, sino también el maestro de vida. Que el acto de escritura es simultáneamente e inseparablemente un acto de reflexión y un acto de comunicación. Y uno no sabe exactamente cuándo es el tiempo ya para comunicar. Y en este caso, pues fue el editor el que me dijo, Javier, esto que tienes disperso en diferentes lugares merece la pena que se organice en un solo texto. Y yo al principio me resistí porque me parecía que había hablado demasiado sobre estos temas, pero reflexionándolo, uno piensa al final, bueno, ¿qué es publicar un libro? Pues es comunicar. Si en esta comunicación todos crecemos un poco más, aunque sea en la capacidad de poderse confrontar o de negar o de rechazar, como estas mismas palabras que pueden gustar o desagradar, sincretismo, síntesis, mezcla, todas esas y otros temas que van apareciendo a lo largo del texto pueden provocar. Pero si eso ayuda a crecer todos en la reflexión, si eso ayuda a fecundarnos unos a otros, entonces merece la pena el riesgo de expresarse y el riesgo de comunicarse. Otro título del libro hubiera podido ser Abrazar la pluralidad o abrazar la alteridad, en el sentido que ahora antes Victoria estaba diciendo, ¿no? Y en este abrazo, en este abrazo de la pluralidad y en este abrazo de la alteridad, hay un despojo. Abrir los brazos no es lo mismo que tenerlos cerrados, ¿no? Y cuando los tenemos cerrados estamos seguros en el espacio que delimita nuestros brazos, que nos protegen, pero al mismo tiempo también que nos coartan y nos comprimen y nos aprisionan, ¿no? El acto de abrir es un acto de desprenderse, de atravesar la intemperie, de exponerse a la intemperie y esperar o no que hacia aquel o aquellos a los que te abres, también ellos respondan a ese abrazo, ¿no? Todo encuentro con la alteridad altera.
O sea, lo que legitimaría, lo que da carta de ciudadanía, lo que haría necesaria a gritos la aportación de las tradiciones religiosas hoy al planeta es en la medida en que sean capaces, o en la medida que son capaces, de propiciar una triple apertura. La apertura hacia lo trascendente, llamémoslo como le llamemos, lo sagrado, lo personifiquemos o no lo personifiquemos, según la variedad de experiencias religiosas que hay en el planeta, que eso sería la vía mística. La apertura a la alteridad, es decir, y a la solidaridad, al compromiso con lo humano, en todas las causas de la paz y de la justicia, y eso abre la vía ética. Y la tercera apertura a la naturaleza, a la madre naturaleza, al respeto, a la veneración por nuestro caminar, por nuestro comer, por nuestro hábitat en convivencia con ella, desde las centrales nucleares del Japón hasta pues, las cucharas todavía de cerámica o de madera de la selva, nuestro respeto por la naturaleza y nuestra veneración por ella. En la medida en que las religiones conspiran a esta triple apertura, celebramos la diferencia. No siento que el otro sea una amenaza a mi verdad, sino una complementariedad, ¿no? La razón de mi contento es doble. Por un lado, pues creo que hay que celebrar y aplaudir que aparezca una editorial como Fragmenta, ¿no? Una pequeña editorial, pero diríamos que con suficiente ambición, en un tiempo en el que quizás son las pequeñas editoriales, ¿no? en el contexto actual y cultural español las que estén, si me permite la palabra, redimiéndonos de tantas cosas. Tres poetas del exceso, ¿no? Así se titula el libro de Amador Vega, La hermenéutica imposible en Eckhart, Silesius y Celan. Bien, una de las posibles interpretaciones tanto del libro de Amador Vega como de los poetas y los textos que son objeto de esa hermenéutica imposible sería la de la radicalidad en la experiencia y en el lenguaje que todos ellos, radicalidad de la que todos ellos serían, pues digamos, exponentes o testigos casi, ¿no? El libro de Amador nos invita a una experiencia de radicalidad a través del lenguaje y de un lenguaje que pretende convertirse en un medio de acercamiento, por así decir, a lo absoluto, la trascendencia, Dios, utilicen la palabra que más o menos prefieran. Y esa radicalidad marcada por el signo de estos tiempos, podría resumirse en unos versos de un poema de Celan que Amador cita pues, casi al término de su libro, ¿no? Esos versos dicen lo siguiente: queremos por tu amor florecer contra ti. Pues esto es todo. Muchas gracias, José Manuel, por la hermenéutica de la hermenéutica y de la palabra Amador Vega. En la lectura que hago de estos tres poetas, bueno, está la experiencia de esa imposibilidad a la aproximación de unos textos que nos hablan desde un silencio contra el cual nosotros nos rebelamos, porque en efecto quisiéramos decir algo posible sobre esa imposibilidad. Este lenguaje que se esfuerza por hacer una descripción de la experiencia, no puede haber nunca una explicación de la experiencia, ¿verdad? Una descripción de la experiencia en estos términos. Este lenguaje, en cierto modo, me decía yo, cuando empecé a estudiar estos textos, estaba tocando quizás lo que podríamos llamarlo más profundo de la experiencia, no sé, de la experiencia religiosa, de la experiencia mística. Yo quizás aquí no haría ninguna diferencia. Entonces, bueno, si estos hombres de fronteras, estos hombres excesivos porque, en cierto modo, usan un lenguaje que está a punto de quebrarse, pero no se quiebra. Yo creo que el verdadero exceso es aquel que en su salida no se desmanda. Ahí sí que hay algo dionisíaco, es decir, sí que hay un raptus, pero
siempre tiene significación, una significación que quizás no tiene lugar más acá, pero en este más allá imposible de describir alcanza siempre o configura siempre una imagen, un símbolo, una metáfora, como queramos. Entonces, bueno, este lenguaje excesivo que llama a Dios nada, que llama a Dios vacío, abismo, me interesa profundamente, porque creo que en cierto modo llama a nuestra puerta en nuestra época.